Muy buenos días, soy Jaume Serral y te doy la bienvenida a este podcast número 54. Esto es Potenciate, el programa en el que te voy a dar ideas para que pases a la acción y consigas lo que te propongas. ¿Te ha pasado alguna vez que te has dicho a ti mismo o a ti misma algo que te ha desanimado? Pues si eso te ha pasado, es por las palabras precisamente que has utilizado en eso que te has dicho. En el podcast de hoy te hablaré del poder que tienen las palabras, incluidas las tuyas, las que te dices y las que dices, y también las que te dicen a ti. Lo que te voy a contar acerca de lo que se esconde detrás de cada una de las palabras utilizadas en anuncios, por ejemplo, ¿vale? Te voy a hablar de algunas en concreto. Y por otro lado te voy a hablar de que un problema no es un reto, pese a que muchas personas o muchos cursos te lo quieran vender así. Y también te voy a hablar de cómo puedes modificar tu lenguaje para sentirte mejor. Pero antes de empezar, quiero saludar a todos los alumnos que he tenido este fin de semana en el Practitioner de PNL en Barcelona. Quiero saludar a Juan, a Marc, a Enrique, a Lourdes, a Carlos, a Mano, a Susana y a todos estos que habéis venido. Y os mando un saludo y un abrazo muy fuerte. Decirte que antes de empezar con el podcast ya tengo preparado el siguiente webinar en directo donde te hablaré de PNL y si quieres que te avise puedes inscribirte en www.humanabilities.com/webinars. Tienes el enlace en la descripción del audio, ¿de acuerdo? Y además si quieres aprender PNL te puedes poner en contacto conmigo y hablamos de las opciones que tienes para aprender PNL y aplicarla a tu entorno personal o profesional. Y si ya has realizado un practitioner de PNL y quieres aprovechar más lo que aprendiste, déjame un WhatsApp si quieres y hablamos. Te dejo el WhatsApp en la descripción del audio, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos ya con el podcast y tengo que decirte que en mis más de 11 años dando clases de PNL aplicada a diferentes ámbitos personales y profesionales, me he encontrado que hay muchas, pero muchas personas que les han instalado una creencia en algún curso de desarrollo personal donde le dicen que el lenguaje verbal no tiene mucha importancia, solo un 7%. Y aunque ya tengo bastantes vídeos y he hablado muchas veces de esto, hoy voy a hablar solamente del lenguaje verbal. Y lo que quiero mostrarte es que el lenguaje verbal tiene mucha importancia y además no solamente es que tenga mucha importancia, es que tiene efectos en ti, en lo que te dices, pero también lo que dices a otras personas y también, como te decía al inicio del podcast, lo que te dicen a ti, eso también tiene un efecto. Fíjate, te voy a poner un ejemplo. De hecho, te voy a contar cómo se me ha ocurrido hacer este podcast. El jueves estaba en el aeropuerto, este pasado jueves, en el aeropuerto de Nápoles para volver a Barcelona y en la cola para embarcar de la compañía aérea tenía dos posibilidades. Tenía un cartelito donde me ponía Priority o Economic. Prioridad o económico. Hasta aquí todo parece normal, pero vamos a analizarlo brevemente, vamos a ir un poco más allá. ¿Qué implica priority? Prioridad. Implica que tengo preferencia yo sobre algo. En este caso es subir al avión antes que otras personas. Exclusividad, ¿sí? Esto es high level. Entonces, fíjate, te digo priority, ¿por qué? Porque lo que hago es que te doy preferencia sobre algo. Y el otro se llama económico. Has buscado el más barato. Oye, pero si uno es priority, el otro tendría que ser no prioridad o embarque más tarde, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué utilizan dos palabras que no tienen nada que ver la una con la otra? Porque prioridad te da preferencia sobre algo, te hace sentir de cierta forma. Y económico te hace sentir de otra cierta forma. Pero fíjate, mientras que la prioridad te genera una sensación agradable, una sensación de que guay, soy exclusivo, el económico te hace sentir como que, oye, has cogido lo más barato. ¿Por qué no le llaman económico y a prioridad le llaman caro? O expensive, o no económico? ¿Ves? Porque juegan con el significado de la palabra, con lo que haces en tu cabeza cuando lees la palabra. Y eso se utiliza mucho en publicidad. Y fíjate, además, una vez ya habías embarcado, al subir el avión, en la funda del reposacabezas de adelante, de tal forma que cuando tú te sentabas lo tenías a un palmo y medio de tu cara,
había un anuncio que te decía, no voy a decir el nombre de la compañía aérea, no le voy a hacer publicidad, descubre el X Club y el Z puntos de viaje y gana más siendo fiel. Aparentemente no tiene, vamos a decir, no tiene maldad la frase, ¿de acuerdo? Aparentemente. Pero fíjate que si lo analizamos, la frase no te dice siendo fiel a la compañía, no te dice descubre X Club y los puntos Z y gana más siendo fiel a nuestra compañía o siendo fiel al nombre de la empresa, de la compañía. Lo hace de forma genérica. Lo que te dice es descubre X Club y Z puntos y gana más siendo fiel. ¿Por qué? Porque socialmente todos, en general, por norma general, evidentemente siempre habrá gente que no quiere, pero tenemos el tema fidelidad inculcado en nuestros genes. Inculcado, bueno, no en genes, pero sí en nuestras creencias, ¿vale? Y eso nos hace ser fieles a nuestros principios, nos hace ser fieles a los amigos, nos hace ser fieles a la pareja, a la familia, a lo que sea. Así que parece que si no perteneces a ese club, tal como está montada la frase, no eres una persona fiel. Fíjate, porque repito la frase para que lo entiendas, ¿eh? Descubre X, el club, y Z puntos, un programa de puntos, y gana más siendo fiel. Repito, no te dice ni gana más siéndonos fiel o siendo fiel a nuestra compañía, dice siendo fiel. Así que este podcast me hizo pensar en el poder subliminal que tienen las palabras y que en programación neurolingüística utilizamos muy a menudo, pero me hizo pensar en el sentido de decir, fíjate cómo utilizan las palabras en la publicidad. Ya no te hablo en política, de hecho no me gusta hablar de política y no voy a hablar de política, pero podríamos hacer 5 podcasts solo hablando del lenguaje que se utiliza en política, de cómo decir mucho o parece que digas mucho sin decir nada, ¿no? Pero por eso decidí hacer este post, ¿vale? Fíjate en muchos cursos de desarrollo personal, de coaching o de bienestar o de lo que sea, ¿vale? Le dicen a los asistentes, les dan una recomendación que es que cambien una palabra por otra. Por ejemplo, en lugar de la palabra problema, cámbiala por la palabra reto. Y esto es, ¡wow! ¡Qué guay! ¿Cómo cambia lo que siento? Tengo un problema. No. Di, tengo un reto. Y dice la persona, ya no tengo el problema, ahora tengo delante un reto. Y esta es la forma de que esa persona se vuelva una tullida emocionalmente en el lenguaje. Y siento expresarme así, pero los profesionales del desarrollo personal tendrían que medir lo que dicen y lo que enseñan y las consecuencias que pueden tener eso para quien lo aprende. Pero para eso es necesario tener un conocimiento profundo de lo que explica la persona y el uso que se hace de lo que enseñamos. Déjame que te lo explique con detalle. ¿Cuál es la diferencia entre reto y problema? Es una fundamental y muy, muy importante que hace la diferencia. Y es que el problema te viene. O sea, no es que te vengan dando con patitas. Es que el problema no te lo buscas tú, sino que aparece. Bueno, algunos sí que se lo buscan, pero entiéndeme, ¿vale? El problema no vas tú a buscarlo adrede, queriendo, te viene. En cambio, el reto, tú decides que quieres buscarlo. Tú decides que quiero ir hacia allí. Y te pongo un ejemplo para que te quede muy claro. Fíjate, me voy a poner un problema. Voy a hacer una maratón. Y me voy a preparar para una maratón. Eso es un problemón que lo flipas. ¿En realidad es un problema? No. En realidad es un reto, porque eso lo estoy eligiendo yo. Y como has escuchado, la frase no tiene sentido. Si yo te digo me pongo un reto, voy a hacer una maratón, me voy a preparar para una maratón, tiene mucho sentido. Pero si te digo me voy a poner un problema a mí mismo, que es voy a hacer una maratón y me voy a preparar para una maratón. Hombre, ¿por qué no tiene coherencia? Porque un problema no lo eliges, un reto sí. ¿Y qué ocurre cuando algo que no has elegido lo transformas en un reto? Que no aprendes a solucionar problemas, sino que lo que aprendes es a darle otro nombre para animarte a solucionarlo. Por eso decía que la persona se vuelve una tullida,
¿Por qué? Porque se puede aprender a solucionar problemas y se puede aprender a convivir solucionando problemas. Fíjate, yo la mejor descripción que leí en un libro cuando me quise poner por mi cuenta era: un autónomo es un resuelve problemas. Y me encantó. No era un autónomo es un busca retos. ¿Por qué? Porque cuando te viene una inspección de Hacienda o te viene una lo que sea de Hacienda, ¿vale? Que son normalmente... Yo no conozco ningún autónomo que por muy buen gestor que haya tenido no haya tenido problemas con Hacienda. Ahí tienes un problema. No es un reto. Yo no tengo el reto de a ver cómo... No, yo tengo un problema, que es que me están haciendo una inspección o me están haciendo lo que sea y tengo que buscar una solución a eso. Por lo tanto, ¿qué te quiero decir? Que cuando puedes aprender a solucionar problemas, que cuando aprendes a solucionarlos, puedes convivir con el solucionar problemas. Ya te digo, la mejor definición para mí de autónomo fue esa, ¿eh? ¿Sí? No era consigue retos. Para mí, a lo mejor, el consigue retos sería soy emprendedor, ¿no? Que bueno, que un emprendedor es una persona que tiene que solucionar problemas, igual que el autónomo, y además tiene un reto, ¿vale? El autónomo también tiene que solucionar problemas y tiene un reto. De hecho, muchos autónomos son emprendedores. Pero bueno, ahora no voy a hablar de esto. Entonces, lo que quiero que te des cuenta es que cuando sabemos qué es cada cosa, cuando sabemos cuál es cada palabra, qué significado tiene, lo que voy haciendo es tener más habilidades en lugar de solo tener una habilidad. O sea, mientras que el solucionar retos, conseguir retos, me va a dar una opción, el solucionar problemas y conseguir retos me va a dar dos opciones. Por lo tanto, al problema se le llama problema, al reto se le llama reto. Y espero que te haya quedado claro, haya podido explicar de una forma entendible la diferencia entre reto y problema. ¿Por qué? Porque así vamos a dejar de huir o de postergar lo que tenga que ver con los problemas, porque la palabra problema la tenemos identificada con algo negativo. ¿Y qué ocurre? Que no nos gusta, no nos sentimos bien. Entonces, la forma de sentirnos bien, te dicen en muchos cursos, es cámbiala por reto. Hombre, pues vaya gracia. Si la gracia es que al final te sientas bien hablando de problemas y hablando de retos. Pero para sentirte bien, te has de enfrentar, has de solucionar esos problemas que, repito, que no vas a buscarlos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez tengamos eso, nos vamos a poner manos a la obra para solucionarlos y no será una palabra que vincules a algo negativo. Ahora bien, ahora que ya has visto la importancia de utilizar la palabra más adecuada, en este caso que te hablaba de problemas y de retos, puedes darte cuenta de que en tu diálogo interno, en lo que te dices a ti mismo o a ti misma, dices muchas palabras y a menudo lo que ocurre es que esas palabras no son muy precisas. Por ejemplo, te voy a hacer la pregunta. ¿Podrías tener más precisión en alguna de esas palabras o añadir alguna palabra que le diera más precisión a lo que dices? Te pongo el ejemplo, ¿vale? En tu diálogo interno, ¿alguna vez te has dicho esto no puedo hacerlo? ¿Qué ocurriría si cuando te dices esto no puedo hacerlo, añadieras una palabra que fuera todavía? Esto no puedo hacerlo todavía. Fíjate que es mucho más precisa. Esa frase es mucho más precisa. No te voy a explicar por qué. Simplemente dítelo en tu mente y notarás la diferencia. Otra frase puede ser, por ejemplo, que te digas me saldrá mal. Esto que voy a hacer me saldrá mal. ¿Qué ocurre si añado me saldrá mal? Es una posibilidad, pero también hay otras posibilidades. O hay otras. Fíjate, aquí ya no solamente es una palabra, voy a agregar una serie de palabras, una pequeña frase que lo que hace es que sea más precisa la frase que me estoy diciendo. Otra, por ejemplo, ¿alguna vez te has dicho soy un desastre? Soy un desastre. ¿Sí? ¿Te lo has dicho alguna vez? Pues fíjate qué ocurre si en lugar de decir soy un desastre dices alguna vez soy un desastre. O de vez en cuando soy un desastre. ¿A qué cambia? Porque estás utilizando palabras que tienen poder en tu pensamiento y lo que estás haciendo es que esas palabras le están dando más precisión a tu lenguaje. Y mientras soy un desastre es siempre, cuando dices alguna vez, es en determinadas ocasiones. Entonces quiero que te des cuenta de que lo que te dices en tu diálogo interno tiene un poder muy, muy fuerte en tu estado emocional. De hecho, como te habrás dado cuenta por estos ejemplos, si tienes más precisión en tus mensajes,
vamos a decir, los mensajes negativos, ¿de acuerdo? Se vuelven menos negativos. Incluso, en algún caso, se pueden volver hasta positivos porque te dan esperanza, ¿sí? Y eso nos gusta que nos den esperanza, que tengamos esperanza. Cuando yo digo no puedo hacerlo, no hay esperanza. Si yo te digo no puedo hacerlo todavía, ahí hay esperanza, ¿de acuerdo? Por eso nos gusta la frase cuando decimos todavía más que si digo no puedo hacerlo. Ahora, llegados a este punto te voy a poner un ejercicio. Te voy a pedir que escribas, bueno, si estás conduciendo o estás escuchando el audio, pues espérate a llegar a casa o para un momento y toma 4 notas para que puedas hacer este ejercicio lo antes posible, antes de que se te olvide hacerlo, ¿de acuerdo? Es que escribas en una hoja un diálogo interno que hayas tenido frecuentemente cuando ocurre alguna situación concreta. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es un ejemplo. Tú elige lo que tú quieras, ¿vale? Cada vez o muy a menudo que me sale algo mal, que intento, me digo, y ahora apunto esto, ¿vale? El diálogo interno. Nunca consigo lo que me propongo y siempre me quedo a medias, por ejemplo, ¿vale? Y ahora, añádele palabras que modifiquen el significado de tu mensaje, como te he contado en el caso anterior, ¿no? Lo de no puedo hacerlo todavía, me saldrá mal es una posibilidad pero hay otra, soy un desastre, alguna vez soy un desastre. Utiliza el meterle palabras o meter una pequeña frase que le dé un significado diferente a la sensación que te hace sentir ese diálogo interno. Recuerda que cualquier duda me la puedes escribir a dudas@humanabilities.com. O sea, te invito, de hecho, a que si tienes dudas que me escribas ahí, ¿vale? Evidentemente este tema da para mucho más tiempo que lo que dura este podcast, que ya estamos llegando al final. Y si estás interesado o interesada, dímelo en los comentarios del audio, escríbemelo en los comentarios del audio y haré más podcasts hablando sobre el tema del lenguaje, el uso y el poder de las palabras. Incluso, si quieres, me puedes poner palabras concretas en las consultas y hablaré podcast sobre esas palabras en concreto. De hecho, te recomiendo que mires un vídeo de mi canal de YouTube donde explico el uso de la palabra pero. El canal de YouTube, el enlace lo tienes en la descripción del audio, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, para que veas la palabra pero, lo importante que es, que hay muchas formaciones que te dicen no, la palabra pero, sácala de tu vocabulario, utiliza el aunque y el además y... No, perdona, pero ¿qué te ha hecho el pero? El pobre marido de la pera, ¿qué te ha hecho? El pero, que también se puede utilizar de una forma positiva. Bueno, mira el vídeo si quieres, búscalo y mira el vídeo, ¿de acuerdo? Bueno, espero que te haya sido útil, espero que practiques esa práctica que te he puesto, que solamente te he puesto uno, espero que la hagas para que veas la diferencia, ¿de acuerdo? Espero que te vaya muy bien la semana y nos vemos o nos escuchamos la semana que viene. Que seas muy feliz. Un abrazo, hasta luego.